39, 40 personas hicieron el trabajo, escribieron el trabajo indicado sobre Binomio Fantástico. Por supuesto que habría algunos, o algunas, a las que les podríamos hacer alguna devolución para ajustarlo un poquito mejor o desarrollarlo un poquito, pero no pasan de 5 o 6 personas. O sea, estamos hablando de que 35 de 40 generaron un trabajo que no solamente respeta la consigna, sino que es un trabajo realmente creativo, muy creativo, y me asombró porque esto es un proceso en el que vamos creciendo como grupo. Es más, en un momento, digo, yo soy de delirio fácil, en un momento se me ocurrió la posibilidad del librito del grupo acerca de estos relatos. Cuestión que no es una locura, cuestión que podría reunirse todo el material en una carpeta para hacer una publicación, aunque sea virtual, pero eso es un trabajo el cual yo me podría comprometer siempre y cuando alguien me hiciera el favor de toda la parte tecnológica, es decir, estos 40 relatos reunidos en un solo material, porque de verdad vale la pena. Salvo que alguna o alguno, de manera autónoma, de manera personal, con todo el derecho del mundo, diga, no, yo no quiero que mi relato lo vean los otros. ¿No? O sea, yo lo escribí, era un ejercicio, etcétera, pero no quiero. Pero me parece que es una linda oportunidad también de conocernos un poquito más. Y una linda oportunidad para gratificarse como grupo de lo que van logrando. Hay ideas sumamente originales. Hay varios que vuelven a repetir esta cuestión de encuadrar el binomio fantástico en el contexto geográfico e histórico de su territorio. Pero fundamentalmente el giro, ¿no? Algunos van recorriendo paso por paso, desde la construcción de los títulos de los binomios, hasta la elección de uno y su desarrollo, y otros pasan directamente al desarrollo. Eso es lo de menos, o sea, porque en realidad no hay que ser necesariamente el alumno aplicado que la consigna dice primero mira esto, elige esto. Pueden haberlo visualizado y de ahí ya tomar la decisión de escribirlo de cierta manera. Digo, me dio mucho gusto porque es un fenómeno colectivo. En todas las entregas, en todos los trabajos, siempre hubo trabajos muy buenos. Siempre. O sea, que por lo general rondaban en los 6, 8 trabajos. Pero ahora no. Ahora se invirtió el fenómeno. Hay unos 5 o 6 trabajos rescatables inclusive, pero a los que se podría mejorar, a los que se podría ajustar, y el resto son detalles, son cositas mínimas. Es más, se podrían dejar así, respetando un poquito la escritura y sus posibilidades y límites, tal y como se encuentra en este momento. O sea, no disfrazar la cosa, ¿no? No hermosearla de tal modo, o transformarla de tal modo que formalmente es mucho más correcta, pero ya no representa el punto de escritura
de la persona que trabajó. Yo reivindico estos trabajos no solamente por la creatividad de sus imágenes, por lo diverso de sus imágenes, sino porque también no solamente los reivindico por haber entendido muy bien la consigna, sino porque me parece que es un atrevimiento en el terreno que justamente ha costado arrancar. ¿Cuál es ese terreno? El terreno de lo inusual. Estamos acostumbrados a actuar de una manera, a escribir de una manera, y una escritura que altere esa norma no escrita pero reconocida como válida, implica no solamente una posibilidad de ejercitación distinta, sino un atrevimiento personal. Es decir, ya no veo estas cosas como cosas extrañas, ya no veo estas cosas como cosas que, ¿cómo se dice? Hay una expresión en México muy buena, como una curiosidad, sino como una necesidad. ¿Por qué? Porque este modo, entre comillas, anormal, o sea, que contradice la norma, es el modo de encontrarnos en una relación con el lenguaje que nos va a llevar no solamente a mejores productos desde el punto de vista literario, sino a nuevas búsquedas. Es decir, a ver, el planteo inicial es: aceptamos de manera pasiva, de manera casi inconsciente, una normalidad, como si esa normalidad fuera lo único posible y lo único válido, cuando esa normalidad, que incluye la lectura y la escritura, no es más que una respuesta a una forma institucional de trabajo en el que las personas tienen que cumplir un rol. ¿Cuál es ese rol? El rol de adiestrar en la repetición. O sea, piensen ustedes, y con esto no estoy diciendo que ustedes sean Cruella de Vil con los niños, sino que todos hemos sido educados en que lo que hay que hacer, comillas, es esto. Lo bueno es repetir, fijar, memorizar, dar cuenta de lo que fijé, y en todo caso algún jueguito cada tanto, como para relajar un poquito, pero el juego en el centro de la producción de escritura no es algo que se acepte como algo normal, y no solamente no es anormal, sino que es lo que hacen la mayoría de las personas que escriben y buscan en su escritura una perspectiva que no es la perspectiva usual. Es decir, cuando nosotros hablamos de creatividad, solamente hablamos de imaginar cosas absolutamente novedosas, etc. Sino hablamos de reconocer una dimensión de las cosas que no es la dimensión en la que generalmente nos hemos movido. Voy a poner un par de ejemplos concretos tomados de libros de las bibliotecas escolares que están en todo México. Algunos han sido distribuidos hace mucho tiempo y a lo mejor esto no garantiza que hoy sean conseguibles, pero que fueron repartidos, fueron repartidos. Vean, por ejemplo, temas tratados hasta el cansancio. Ejemplo, Cristóbal Colón. Los viajes de Colón. O sea, Cristóbal Colón y los viajes de Colón han sido temas que han aparecido en nuestras lecturas escolares y en nuestras escrituras escolares, y aunque hoy exista un modo crítico de ver muchos de sus acontecimientos políticos y sociales,
ese modo crítico no es algo que llegue a todo el mundo y mucho menos a los niños pequeños. A lo mejor puede ser objeto de un debate a nivel de educación media superior, educación superior, pero yo estoy convencido de que hoy, por ejemplo, el tema de los viajes Colón, en la mayoría de las escuelas, se sigue trabajando tal y como se hacía hace 30 años o hace 50 años. ¿En qué consistía esto? En dar datos puntuales sobre el tiempo de los acontecimientos, dar descripción puntual de las trayectorias, las diferencias entre viaje y viaje, los acontecimientos políticos que facilitaron o complicaron las empresas. Ahora, ustedes imagínense todo eso en la cabeza de un niño de 10 años. Información política, historia política, porque eso es todo el conflicto de Colón para convencer, hasta que al final convence, por qué convence. Todos los acontecimientos son acontecimientos que a lo mejor se desarrollan más a nivel de educación media y educación superior, pero siguen siendo los mismos. Sin pensar, aceptando que eso es algo normal, que esa es una escritura normal y es un tratamiento normal del tema. Miren, este libro, que tiene el loguito de Rincones de Lectura, se publicó y se distribuyó masivamente en México hace ya unos cuantos años. ¿Por qué les muestro esto? Porque a pesar de que uno dice el viaje de Colón, una vez más el viaje de Colón, lo primero que hace es una gráfica sencilla de las trayectorias. No habla de las trayectorias, es una gráfica sencilla. Y está escrito por dos italianos, o sea, no es la perspectiva americana incluso. No hay una defensa ideológica de todo lo que digan estas personas, pero las cosas que dicen y las cosas que muestran pueden retumbar o pegar de otra manera en el destinatario, es decir, permitir que ese destinatario articule lo que ahí ocurre con su propia sensibilidad. Las primeras palabras son: Cristóbal Colón es el hombre que cambió nuestra historia. Sobre su viaje excepcional, como verás dentro de poco, sabemos todo o casi todo. Sin embargo, es precisamente sobre su vida personal donde han surgido las mayores dudas. Aún se puede ver junto al antiguo puerto de San Andrés la casa donde vivía su familia. Hijo de una famosa ciudad marina, Colón partió muy joven al mar, cuando después de un naufragio atracó en Portugal. Tenía 25 años y contaba una experiencia de muchos viajes, del oriente al norte. Y de ahí, ese es todo el encuadre de datos. Pero ahí inmediatamente pasa, ¿cuál es el tamaño de la Tierra? Y ahí empiezan las imágenes de cómo se creía que era, cuánto se creía que medía, cómo era el tamaño que imaginaba Colón en esa época y cuál es el tamaño real. El tamaño real es el que está punteado en rojo. Esto es muy importante porque si tú consideras que es mucho más chico el asunto, la posibilidad de encontrar tierra rápidamente es mucho mayor. Si le erras al cálculo y resulta que es el doble de lo que imaginabas, te quedas en medio del océano sin saber qué hacer. Una imagen bellísima sobre las características de las ciudades en ese momento, pero voy a pasar a algo que me parece que es central. Nos decían que Colón, nos lo dijeron, no sé en las escuelas de Colima, pero a mí me lo dijeron muchas personas, muchos maestros, que Colón
había embarcado con un montón de delincuentes que prefirieron la aventura a la muerte o a la cárcel porque habían transgredido la ley, eran asesinos, etc. Y nos dijeron eso. ¿A ustedes nunca les contaron eso? Los únicos que se atrevieron eran unos cuantos malhechores que ya estaban condenados y que entre morir en una cárcel y morir en una empresa que no se sabía cómo iba a terminar, tomaron el camino de la aventura. Ahora uno se pregunta, que se subieran como lo que fuera, asesinos, delincuentes, etc., nada tenía que ver con la función que iban a ocupar en el barco y en el viaje. Porque fuera lo que fueran, tenían que trabajar. Y nunca nadie nos contó esa bola de delincuentes que se atreve a decir, ¿qué hizo? ¿Qué hacía? Y el libro nos lo cuenta en una imagen extraordinaria, que es una figura triangular en donde en el vértice está Colón, claro. Y abajo de Colón hay un capitán, hay un segundo comandante, hay un piloto, gente que hacen trabajos técnicos muy especializados, y a medida que bajamos hay cada vez más. Uno es intérprete, el otro es oficial de policía, el otro notario, el otro funcionario del rey, contramaestre, cirujano, despensero, carpintero, tonelero, calafatero, y abajo, marinero, 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 toda esta bola trabajaba en el mantenimiento del barco. ¿Quién nos contó alguna vez la historia de esta perspectiva? Claro que un niño ve la historia de esta perspectiva y siente naturalmente un atractivo completamente diferente a todas las discusiones sobre qué quería la reina, qué no quería la reina, qué estaba dispuesto a darle, qué no le dio, cuáles eran los acontecimientos en Europa en la época. Pero además, aquí no acaba la cosa. Para mí acá hay algo que cambia radicalmente la perspectiva y se ubica en la perspectiva de un niño. Déjenme que lo encuentre porque no está tan lejos. Esta que a mí me cambió la vida respecto de un corte transversal de la nave en donde se ve la distribución de los objetos dentro de la nave, el lugar del jefe, o sea, de Colón, y ahí abajo todas son las referencias a qué es lo que está mostrando el corte y cuál era la función, de por qué llevaban esas cosas. Esto es maravilloso. Parece muy sencillo, pero ¿alguna vez alguien nos dijo cómo eran esos barcos? ¿Qué había ahí arriba? Y a partir de ahí, por supuesto que esos son 3 o 4 momentos de este libro, ¿qué es lo que hace? Trabaja la creatividad, el concepto de creatividad, desde una perspectiva, o sea, cambiando la perspectiva de la observación del fenómeno. Eso es uno de los caminos de la creatividad. Mirar algo, oír algo, escuchar algo, pero hacerlo desde una perspectiva que no es la usual, para poder decir cosas diferentes. Y lo que hace este libro es eso, marcar una perspectiva inusual que nos permite abrirnos a nuevos acontecimientos y eventualmente jugar con eso. Jugar quiere decir, claro, acá dicen, nos dieron información generalizada. Sí, no solamente generalizada, sino ajena al interés de la infancia y de la adolescencia. O sea, cualquier niño se puede interesar en cómo está armado un barco. Pero ¿a qué niño le va a interesar las discusiones políticas entre Colón y la reina? Es absurdo.
Y sin embargo, eso se ha vivido durante décadas como lo normal en la escuela. Voy a otro ejemplo, siempre de libros que están en México. Esto, que es una verdadera joya. Historia, la conquista. ¿Saben quién escribe este libro? Este libro lo escribe nada más que nada menos que Miguel León Portilla, que por cierto vivió hasta los 94 años, 95, y acaba de morir hace, creo que menos de un año, o un año más o menos. Miguel León Portilla fue un sabio mexicano que conoció, desarrolló, investigó, exploró la historia prehispánica como nadie en el mundo. Los libros de Miguel León Portilla son comentados y señeros en todo lo que significa el mundo prehispánico. Entonces, no solamente es la personalidad más reconocida a nivel mundial, sino que además lo hizo desde el lugar, de una perspectiva diferente. ¿Cuál? La perspectiva de la gente que vivía acá. Por eso le llamó a una de sus obras La visión de los vencidos. Es decir, ¿cómo vieron los que finalmente cayeron derrotados por el Imperio Español? ¿Cómo percibieron todo eso? Entonces, el libro en sí es una escritura desde la visión de los vencidos. No es la visión de Europa, es la visión de América. ¿Por qué puede hacer eso? Por el enorme conocimiento que él tenía de todo, de cómo se había dado todo ese proceso. Ahora, muy bien, quiero leerles las primeras líneas de este libro para ver si hay algo que les llama la atención. Me parece que el tema de la creatividad aquí está también, no solamente en la perspectiva, sino en la forma. Escuchen bien. En Tenochtitlan, un día se corrió la voz. Habían llegado unas como torres o cerros pequeños flotando en el mar. ¿Qué cosa particular hay ahí? ¿Alguien me puede decir algo que le haya llamado la atención? En las dos primeras líneas del libro. Las vuelvo a leer, escuchen bien. En Tenochtitlan, un día se corrió la voz. Habían llegado unas como torres o cerros pequeños flotando por el mar. Pero, ¿qué diferencia hay en decir habían llegado unas como torres a decir habían llegado barcos con unos mástiles y un tamaño que parecían torres? Y unas como torres, que a ustedes suena totalmente natural, es una expresión, es algo que se usa en el lenguaje coloquial mexicano, pero que formalmente no es una estructura correcta. Una gente que escuche eso desde afuera dice, ¿cómo que unas como torres? ¿Por qué habla así? Entonces mi pregunta es, ¿ustedes creen que don Miguel León Portilla, el mayor conocedor de la cultura prehispánica, un hombre con una pluma privilegiada, no podía escribir correctamente, entre comillas, la entrada de este libro? Claro que podía, pero conscientemente decidió darle este tono de la oralidad, o sea, del modo en que se habla en México. Y esto también es un tema de perspectiva. Es decir, aquí hay dos planos de la perspectiva, cambiada, y por lo tanto de creatividad. Lo hizo así para que se sintieran cerca, para que esos niños o esos adultos que tienen poca relación con la escritura, sintieran que el texto sonaba como ellos hablan. Es una decisión consciente de don Miguel León Portilla.
Entonces, eso también es una perspectiva. Es decir, él tiene que escribir acerca de su obra, o una de sus obras muy importantes, que es La visión de los vencidos, pero desde la perspectiva de los niños o de la perspectiva de los adultos que tienen escasa relación con el mundo de la palabra escrita. Entonces, ajusta los términos de la explicación y la sintaxis también a la creatividad, al modo de habla característico de las personas a las que va dirigido, porque el libro no va dirigido a cualquiera, es un libro que tiene un formato y tiene una textura conscientemente escrito para los niños de las escuelas públicas de México y encargado por la Secretaría de Educación Pública. Es decir, podríamos extendernos 2 horas sobre esto, pero quiero que quede muy sólido, muy fuerte, cómo la creatividad no solamente significa inventar imágenes extrañas o figuras poco usuales, eso también. Pero también podemos hablar de escritura creativa cuando tomamos el mismo fenómeno que ya conocemos, pero lo miramos desde un lugar distinto al que lo hemos mirado siempre, ¿no? Con una potencia nueva, con un ángulo nuevo. Eso también es escritura creativa. Por lo tanto, hay una serie de fenómenos de nuestra vida cotidiana, como adultos, como vecinos, como familia, como maestros, como escuela, que resultan normales, entre comillas, porque son los que se ejecutan de un modo casi automático desde hace muchísimo tiempo, y nosotros lo que podemos hacer es recorrer eso y buscarle a ese mismo fenómeno una nueva perspectiva. Mirarlo de otro modo y escribir de otro modo acerca de ese mismo fenómeno. Entonces, aquí quiero hacer un pequeño alto, porque tengo muchos más ejemplos de escritura creativa, de producciones que son sorprendentes, que son asombrosas, que nos pueden motivar para buscar nosotros también nuestras propias producciones. Y cuando digo sorprendentes, asombrosas, no digo complejas, digo cosas que pueden ser muy sencillas, pero están miradas desde un lugar poco común. Ese es uno de los temas que me gustaría tratar mucho, uno de los temas que me gustaría tratar mucho en esta sesión. Entonces les propongo un pequeño ejercicio. Hay en la escuela una serie de conductas que reconocemos como normales. Conductas institucionales, conductas grupales, formas de trabajo en el aula, formas de conducta en los espacios de juego, de recreo, relaciones con los superiores y con los pares. Es decir, ocurren todos los días una serie de cosas en la escuela que nos parecen normales. Bueno, el ejercicio va a constar en no poner en tela de juicio esa normalidad ahora, sino tratar de, así como otras veces hemos hecho una enumeración de palabras, ahora les pido que se tomen unos minutos para hacer una enumeración de situaciones de normalidad escolar. Y cada una es como un punto, es decir, un guión, tal situación, un guión, tal otra situación, un guión, cosas que vemos y vivimos todos los días y que decimos, esto es normal en la escuela. Por ejemplo, cuando yo era chico, para que se ubiquen un poco, no sé si se sigue haciendo en México, pero cuando yo era chico, cuando entraba un superior,
todos los niños se tenían que poner de pie. Y cuando el superior saludaba, todos tenían que responder a coro. Y esa era una conducta normal. Por ejemplo, otro ejemplo muy sencillo. Cuando los niños entraban al patio unos minutos antes de la hora de entrada, y cuando llegaba el horario, se formaban por años, los de primero, los de segundo, de una manera muy particular, de menor a mayor, en tamaño, en altura, los más chaparritos adelante y los más altos atrás, y se tomaba distancia. Es decir, había que extender el brazo y la extensión de mi brazo era lo que iba a separarme del compañero de adelante, ¿no? Esa forma de organizar la entrada se veía como normal. Se formaban de menor a mayor y se tomaba distancia. Y además, para tomar distancia, había un profesor adelante que daba instrucciones. Distancia 1, y había que extender el brazo. Distancia 2, bajar el brazo, y ya estaba establecida la distancia. O sea que era una premonición del COVID. Vamos a darles unos minutos para ejercer, tratar de ejercer un esfuerzo de memoria y decir, a ver, cosas normales, cosas que ocurren, cosas que nadie cuestiona, cosas que se hacen. Y no estoy hablando de violencia, no de situaciones en donde nos sentimos mal conscientemente, no. Cosas que se asumen como que fluye, así es, así ha sido y así será. ¿Queda claro? Bueno, empezamos y tenemos unos 5 o 6 minutos, a lo mejor un par de minutos más. Adelante. ¿Tenemos algo o nos esperamos un par de minutos? La primera cuestión ahí a tener en cuenta que me parece importante es que están reseñando una serie de acciones que ocurren y tal vez nunca les hayan pedido, bueno, escribe sobre esta normalidad. Porque escribir es una forma de detenerse para volver a mirar, ¿no? Porque hay inclusive en el acto de escritura, hay un tiempo de relación con lo que cuento que es distinto que si yo lo dijera oralmente. Entonces, bueno, se pide que escribas sobre lo normal en la escuela. Entonces, hay una primera cuestión ahí. Mirar lo que hacemos y lo que generalmente no miramos. Lo hacemos de modo automático. Y a partir de eso, de esa enumeración, seguramente van a surgir diferentes planos de consideración sobre lo que han descubierto. Algunos que les sigan pareciendo indispensables, inamovibles, valiosos. Otros que les parezcan relativos, que puede ser o no. Y otros que les parezcan francamente absurdos. A lo mejor, digamos, por los minutos que tienen en un taller, no es fácil hacer una larga enumeración, pero si siempre insisto, en los ejercicios fuera del ámbito de laboratorio, de taller, siempre hay más tiempo, ¿no? Siempre en lugar de 5 minutos, 6 minutos, puede dedicarle uno todo el tiempo que quiera. Y si va a hacer una larga enumeración y puede clasificar entre lo que lo volví a mirar y me parece perfecto, lo volví a mirar y me parece relativo, y lo volví a mirar y me parece ridículo, y escribo después, especialmente en los planos en donde entro en crisis, entro en cuestión, no necesariamente de manera dramática, puedo plantear incluso un tono jocoso, porque la cuestión del tono también es sumamente importante. Entonces, bueno, es decir,
Escuchar, el mundo del escuchar es un mundo muy debilitado hoy. Hoy es más un mundo del decir que el del escuchar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es girar hacia el mundo del escuchar, lo cual no quiere decir suprimir el mundo del decir. Siempre la realidad tiene matices, tiene grises, pero digo, bueno, es tan absorbente hoy el espacio de la palabra dicha y tan débil el espacio de la escucha de las otras palabras, de las otras voces, que lo que tenemos que hacer y buscar es fortalecer el espacio de escucha. Y cuando hablamos de escucha, es de escucha de nosotros mismos también. Porque a veces no nos escuchamos, digamos que no solamente a veces, sino con mucha frecuencia no nos escuchamos, porque estamos todo el tiempo en el encierro de decir cosas como maestro, decir cosas como director, decir cosas como representante de la comunidad, pero el escucharnos y decir, ¿cómo estoy actuando yo en todo esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Etcétera. Bueno, y como ustedes son maestras y maestros, en la cuestión del lugar de la escucha, la perspectiva de la escucha, me parece que hay un punto que es fundamental, que es muy, muy importante, que es que tanto escuchamos a los niños. Pero no formalmente decir, oh, sí, yo los escucho, les tengo paciencia, pueden hablarme sin temor. Está bien, pero escuchar es algo más cuidadoso, más detallado. Y para eso, igual que antes, como para aclarar un poquito el concepto, voy a leer algo que tiene muchos años ya. Tiene más de 70 años, fíjense, de un maestro uruguayo que armó un libro en base a las cosas que decían sus niños y sus niñas. Es decir, él escuchaba lo que decían y lo que más le llamaba la atención lo registraba. Y después el conjunto de todo eso lo ordenó por área, no por capítulos, sino por áreas conceptuales. Y salen cosas realmente fabulosas. Hoy estuve buscando, yo sé que lo tengo acá, pero no lo encontré, un libro que también publicó Rincones de Lectura, que se llamaba El viaje de Cristóbal. Si alguno lo tiene por ahí y lo encuentra, sería lindo que lo traiga para la próxima. Yo espero encontrarlo en el Maremándum de libros. Y el viaje de Cristóbal era eso, la mirada de los niños sobre Cristóbal Colón. O sea, ¿en qué transformaban el relato institucional que recibían? Y es desopilante. Dicen cosas que uno dice, pero ¿cuándo les dijimos eso? No, no es que se lo hayas dicho, es que uno recibe un discurso y lo transforma. Lo transforma de acuerdo a quién es, su experiencia, su sensibilidad, su edad, su contexto. Entonces el viaje de Cristóbal está en las escuelas, es un estudio, ese no es para niños, eso es un libro dirigido a los maestros, para que los maestros se asombren y vean el largo camino que hay entre el decir y la escucha. Es decir, qué es lo que les decimos y qué es lo que han escuchado, qué tradujeron de eso que les decimos. Eso está en el viaje de Colón. Bueno, esto no está en Rincones, porque es un libro editado en Argentina ya hace muchos años. Y para empezar, el título. ¿Qué porquería es el glóbulo? A uno le llama la atención, pero dice, ¿cómo que qué porquería es el glóbulo? Bueno, sí. O sea, ellos reciben el concepto glóbulo y lo traducen de acuerdo a algo que han pensado, que les han dicho, que han creído entender, y sienten que es algo feo, que es algo desagradable. Entonces, esa fue una de las frases muy potentes que escuchó en sus alumnos y que le sirvió como título de su obra. Les voy a leer algunas de las cosas que decían los niños en aquella escuela del maestro José María Firpo. Estoy hablando de una escuela en Uruguay, que es un país pequeñito, en los años 50.
Se hace un montón. A ver. El oro. El oro. El oro es más caro que la plata porque es más lustroso. Donde abusa más el oro es en estos países. Donde abusa más el oro es en estos países. Austria, Australia, Rusia, Hungría, América. Todos estos son puntos separados. El oro vale mucha plata. Los que trabajan con el oro se llaman orificios. Si, por ejemplo, a usted le dicen, este anillo es de oro y vale $1, es mentira. No es así. Está bañado en oro. De pronto vemos que se cae una roca y decimos, allá anda gente, pero vamos y no hay nadie. Era la roca sola que se había caído. Entonces agarramos la roca y la llevamos a la fábrica porque está llena de pepitas de oro. El oro es caro porque es escaso y además es muy poco. El oro no se usa nada más que para guardarlo en lingotes, para dientes y anillos. Por eso, maestro, yo prefiero tener plata, que al menos me compro lo que quiero. Parece un disparate, es un disparate, pero son cosas que se les ocurrieron sobre un concepto. A ver. El satélite artificial. En la década de los 50, el mundo se impactó por el envío de los primeros satélites al espacio y los primeros fueron los rusos, ¿no? Y todo el mundo hablaba de los satélites artificiales. Entonces, ¿qué dicen los niños? Se llama satélite, como el perro de mi tío. Dice el diario que tiene mucha vida todavía. Está hecho todo de maquinaria. Y dicen los rusos que van a largar una nave para ir a la Luna con perros y personas a ver quién aguanta más. Está a una altura de 1 milla, o sea, como de aquí a Pando. Pando es una localidad de Uruguay. Es como si dijera, el satélite está a una altura de 1 milla. Es como si dijera de México a Cuernavaca. Algunos rusos están inventando un cohete que se va a llevar a un hombre adentro y otro hombre que le lleva la nafta para que no le falte. El que va adentro del cohete tiene que ir disfrazado como de bicho. El ruido que hace es escandaloso. El cohete anda muy ligero. Para mirarlo hay que tener una cosa de esas propias que hay. Entonces, a ver, ustedes ven que las cosas que dicen los niños, nosotros nos reímos, nos puede generar risa, humor, pero los niños los que están expresando su expresión de un fenómeno que en ese momento era el fenómeno cultural, político de la época. Y lo dicen desde una mirada que por más extraña que sea, por más rara que sea, nos permite ver cómo están concibiendo las cosas. Porque una de las cosas fundamentales para escribir es poder aceptar que hay otro ahí que tiene un mundo que no es igual al nuestro, que es bien diferente al nuestro, y que es necesario reconocer, aun cuando lo que diga nos parezca extravagante, no nos guste, nos desconcierte, no sepamos qué hacer con eso, pero es lo que hay en esa cabecita, es lo que hay en ese corazón. Entonces, esa búsqueda de qué cuentan los niños, cómo lo cuentan los niños, que puedan decirlos sin cortapisas, sin temores, sin el filtro de cómo dices eso, cómo se te ocurre, pero qué barbaridad. Oye, tú nunca has escuchado lo que yo te expliqué, pero ¿cómo es esto? Es decir, todas estas negaciones de
el otro en tanto sujeto que está pensando y sintiendo desde quien es y lo que puede decir. Esa es una cuestión muy importante en la escritura creativa. ¿Cómo podemos a los niños a que cuenten su perspectiva de las cosas? De las mismas cosas a veces que nosotros vemos, pero desde un lugar absolutamente diferente. ¿Alguna pregunta, algo que no les haya quedado del todo claro? Pregunten sin temor. Estamos para eso. Hoy estamos tratando el tema de los cambios de perspectiva para el desarrollo de escritura creativa, para no reducirlo a esta cuestión de que escritura creativa siempre es el binomio fantástico. No, claro que es el binomio fantástico. Claro que es la imagen inusual. Claro que es el juego con la palabra. Es todo eso, pero además estas cuestiones también son escritura creativa. Y son escrituras que tienen poco lugar, muy poco lugar, en el centro del proyecto de escritura escolar. Porque la pregunta que no hice, y me gustaría hacerla en un ratito más, es cómo se escribe en la escuela, qué es lo normal. Cuando hablamos de normalidad, hacer una enumeración de prácticas de lectura y escritura que se conciben como normales, según el nivel escolar, por supuesto, en donde uno esté desarrollando la actividad. Este es un tema también, un tema que va a haber que tratarlo, no sé si alcanzaremos hoy. A veces expresan claramente lo que les pasa, y a veces no se entiende. Y ahí hay un punto en el que hay que trabajar mucho la cuestión de la creatividad, porque el no se entiende no quiere decir que no tenga una explicación. Siempre lo que se dice tiene una explicación. Lo que pasa es que da más trabajo traducir un discurso que nos resulta en principio hermético, enigmático. Porque hay algo que hay que entender, que no existe discurso de ninguna persona que no tenga algún vínculo con la realidad de quien emite el discurso. Salvo que esa persona que emite el discurso sea una persona que no tenga vínculo con la realidad, que lo tenga suspendido o destruido producto de una enfermedad mental. O sea, un psicótico puede decir cosas a las que no le vas a encontrar respuesta más que en el mundo de su propia psicosis. Pero si la persona no tiene un problema particular, puede resultar extraño lo que dice. Pero el ejercicio de buscar la explicación con algo que le está aconteciendo es un ejercicio que es un desafío interesante, constituye un desafío interesante. Otra forma de buscar creatividad es explorar mundos generalmente negados. Otro libro de Rincones que se llama Los 5 Horribles. También se editó hace muchos años y se distribuyó en todas las escuelas. ¿Qué es lo excepcional acá? Es lo que constituye un cambio de perspectiva. El jugar, el reflexionar alrededor de animales sobre los que generalmente no se sabe nada o directamente se rechaza porque son seres considerados repugnantes, desagradables, etc. Hay uno que está especialmente de moda en estos días, que es el murciélago, ¿no? Y la sopita de murciélago del chino, según ya la mitología del COVID. La hiena es otro animal desagradable, o sea, uno piensa en el leopardo, piensa en el león, piensa en el chita y tiene sensación de agrado. Piensa en la hiena y en su modo de caminar, su estructura, sus sonidos. La araña, sobre la que pesan un montón de mitos de rechazo. Entonces, Los 5 Horribles
es una historia muy linda para ser trabajada incluso como lectura colectiva, como radioteatro, desde la perspectiva de animales que usualmente consideramos desagradables. Ahora, tenemos los animales como excusa, pero en realidad lo que estamos tratando, y ahí está el cambio de perspectiva, es indagar en nuestras propias sensaciones desagradables. No solo los animales en sí, sino sobre lo desagradable. El sapo posaba sus ojos amarillos en la noche. La luz de la luna lo volvía más pálido. Veía las verrugas de su cara en un espejo y se sentía horrible. No, no nos haremos más guapos, dijo una voz chillona y enseguida apareció la rata gris, vestida como un saco largo. Deberías de respetar el débil corazón del sapo, roedora insensible, regañó el murciélago a la rata. Este acababa de despertar y andaba en su vuelo nocturno. ¿No has asustado a nadie hoy, paraguas viejo?, preguntó la rata. A mí, se quejó la araña. Merecido te lo tienes, muchacha de 8 patas, respondió el murciélago. Y sigue. Fíjense, ¿son los animales o son las emociones sobre las que se construyen sentimientos negativos? La cuestión de la belleza o la fealdad, la primera. El sapo que se miraba las verrugas frente al espejo y se sentía espantoso. La sensación de la imposibilidad de la belleza, planteada por la rata, ¿no? La cuestión de la desconsideración, del regaño al murciélago, la descalificación. Todos estos temas, la descalificación, la fealdad, la subordinación, el temor. En realidad los animales hablan de nuestros sentimientos oscuros, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en ese libro? Es un libro precioso porque es una hermosa historia que, por cierto, tiene final feliz, pero donde se plantean dos acontecimientos de perspectiva habitualmente no trataba. Uno, lo que nos repugna de nuestro entorno como vehículo para sentir lo que nos repugna de nosotros mismos. Y reflexión, y no, esto no quiere decir hacer ejercicios conscientes, pero si se habla de burla, si se habla de autopercepción desagradable, si se habla de temor, si se habla de sometimiento, son todos sentimientos humanos, o sea, los animales están expresando esto. Entonces, ahí está la creatividad, tocar temas sobre los que generalmente no se habla y hacerlo desde una forma, desde un lugar sobre el que usualmente no se trabaja, es decir, lo literario, en este caso, un texto dialogado entre 5 personajes, en donde cada uno va tejiendo su perspectiva, va tratando de humillar como pueda al otro, y finalmente van encontrando una manera de reivindicarse como seres vivos con capacidad de amar, con capacidad de hacer, etc. Es decir, hay una reivindicación de la conducta humana a través del juego con los animales, que también tenemos esa parte luminosa, esa parte bella. Bueno, eso es una nueva perspectiva. Eso es una nueva perspectiva. Eso es creatividad. Hablar de lo que usualmente no se habla, sobre personajes que usualmente no se trabajan y con discursos que usualmente no se tienen. Y por último, antes de plantearles un pequeño ejercicio, les voy a leer,
ustedes van a ser los privilegiados de una primicia. Este librito, que se llama Luna de Arcilla, lo escribí el año pasado y lo fui con un gran amigo que tengo, sobre el que creo que ya les hablé, que es Víctor Fuentes, de un pequeño pueblo del Istmo de Oaxaca, y Víctor me hizo de hacer la traducción de los cuentos a su lengua materna, que es el zapoteco. Son cuentos breves, es narrativa poética, y el intento justamente es de jugar con cosas que todos conocemos, pero difícilmente nos detenemos a mirar. Vuelvo al tema de la perspectiva, vuelvo al tema de la creatividad, porque la creatividad tiene un nombre central, que es la observación cuidadosa, minuciosa, etc. Entonces, cada uno de los cuentos trata un tema. Voy a leerles este, que se llama El mundo de los parques. Salir al parque puede ser sorpresa, aventura bienaventurada. Todo depende de nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón. Andan por ahí legiones de hormigas. Las rojas lucen sus brillos, las negras sus patas poderosas y las pequeñas, casi invisibles, su ingravidez. Los diminutos rinocerontes, que algunos insensatos se atrevieron a rebautizar escarabajos, pueden lucir 3 colores como si nada. Parsimoniosos quetzales terrestres viven su paz sin aspaviento. Los luminosos tienen hermanos más modestos, pero no menos atractivos. Tal vez sus colores no deslumbren, pero sus movimientos nos asombran desde que se nos antojaba la vida en las cavernas. Al subir la vista, otros habitantes nos esperan. Una paloma montera quiso saber de los ruidos ciudadanos. Sus ojos vivaces exclaman arrepentimiento. Cotorras que platican para distraernos de sus nidos. Vano intento. Sus jardines colgantes de ramitas y hojas engarzadas podría descubrirlos hasta el más despistado. Brinca un sapo de la fuente. Una breve mariposa toma prudente distancia de la lengua batracia. Varias abejas liban la escasez del otoño que pronto será invierno. Sienten nostalgia del tiempo en que las flores abundaban. Ya regresará el verano, susurra un grillo negro desde su cueva. Es cuestión de paciencia, exclama. Tropas de libélulas ascienden hacia las copas más altas. Una mantis de elegancia parsimoniosa torna su cuello, curiosa busca algo que ignoramos. La mañana se puebla de trinos. ¿Podremos saber un día de qué pecho nacieron? Muchos mundos suceden en los parques, mientras se columpian los niños, leen sus periódicos los abuelos, se olfatean los perros y los novios se derraman en suspiros. Ese es uno de los 12 cuentitos. A ver, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de cosas que podemos observar, no sé si en todos los parques, pero en muchos parques. Seguramente en un parque de Colima habrá algunos de estos animalitos, otros no, pero en el contexto de ustedes habrá cosas que yo no puedo nombrar acá, porque lo que estoy haciendo yo es referirme a lo que veo en este contexto. Pero es como un punto de partida para, ¿y tú qué ves en el parque? ¿Y en qué te fijas? ¿Y qué te llama la atención?
¿Y cuáles son las cosas o los animales o las situaciones que te resultan? Es decir, el texto está construido sobre lugares comunes, sobre acontecimientos que ahí están, pero la cuestión es que son poco observados. Entonces, el mensaje es ese: todo lo que nos rodea es motivo de, o puede ser motivo de exploración. Todo lo que nos rodea puede ser motivo de asombro. Todo lo que nos rodea puede ser motivo de interés y de belleza. El asunto es qué tiempo le dedicamos a esto. ¿Qué tiempo en lo cotidiano? ¿Está esto presente en la escuela? ¿No está? Si está, ¿qué podemos decir sobre cómo está? Si no está, ¿por qué será que no está? ¿Esto forma parte del plan de escritura en una escuela? O sea, potenciar, fortalecer, ejercitar, desarrollar la observación sobre el entorno y poder escribir sobre eso con las herramientas que tengamos. Eso es un plan de escritura. Voy a leer un segundo cuento y nada más. Este libro está en México, acá no, porque esperamos poder tenerlo algún día acá. Pero hoy está tan fea la situación económica acá que nunca nadie te da cotización y cuando te dan la cotización y te decides hacerlo 15 días después, ya la cotización no sirvió más. Estamos en una situación verdaderamente caótica, donde todos los días cambian muchas cosas. Para mal, no para bien. A ver, voy a leer el último cuento, que tiene que ver con algo que todos hemos visto, que a todos nos ha llamado la atención, que alguien dice, me encanta la portada. Sí, bueno, porque está hecho sobre la base de dibujos que hace mi hijo Hernán, que hace cómics e ilustración, y lo que hemos buscado es que los colores sean los de la paleta del Istmo, que recupere un poco los tonos de los huipiles, de la falda, de lo que es habitual en la región. Voy a leer algo que, si hay algo más común, si hay algo más presente que esto, en todas partes, yo creo que es poco. Es raro que encontrar algo más común, más presente. Sin embargo, ¿cuánto escribimos sobre esto? No voy a decir qué es, se van a dar cuenta porque es mucho más cortito que el otro. Y lo digo al final. Pero creo que antes de decirlo explícitamente, se va anunciando, se va anunciando. Asombro antiguo. Baila sin pausa. Color y danza se funden en su potencia inmaterial. Lenguas que crecen y se vuelven nada, como si nada. Calor sin tiempo. Antes fue en todas partes. Su bondad nos concedió el goce de descubrirlo, aunque su nacimiento fue millones de años antes del nuestro. Nos cambió la vida. Cierto es que puede desatarse feroz, inclemente, sin tregua ni piedad, sordo a las plegarias y a las imprecaciones. Prepara el suelo que ha de ser labrado, cruje, crepita y nos asombra de la caverna a hoy del mismo modo. Intenso, sencillo, inexplicable, se presta a nuestros juegos con la misma facilidad con la que puede robarnos la esperanza. Luz y canto, infierno y cielo, austero y voraz, vive en nosotros, compañero, hermano, padre. Árbol de fuego, el fuego.
siempre uno tiene un punto de partida. Yo voy a decir conscientemente cuál fue mi punto de partida, a partir de lo cual pude empezar a jugar, a abordar algunas ideas. Mi punto de partida fue un verso de un poema de Jorge Luis Borges, que se llama El otro poema de los dones. Lo pueden encontrar el poema completo en internet. Y es un poema muy particular porque tiene algunos versos que son absolutamente herméticos, no se sabe de qué está hablando, hasta le da a uno cierta molestia que sea así como tan elitista, tan exclusivo, tan de dejar afuera a todo el mundo. Pero curiosamente, en esa larga lista de versos, hay algunos que son de una sencillez y de una frescura absoluta. Yo hacía un ejercicio mucho tiempo con los maestros de darles el poema impreso, decirles que lo leyeran y sin ningún comentario después decirles qué pueden decir, cómo se sienten. La gente me miraba mal, como diciendo, ¿por qué nos dio esto? No entiendo nada. No es cierto. Lo que pasa es que uno tiende a desesperarse con todo lo que no entiende y eso ocupa todo el espacio. Le digo, ¿estás seguro que no entiendes nada? Tacha todos los versos en donde no entiendes nada y quédate solo con los versos en donde te sientes pleno, feliz, seguro. Y claro, después que lo hacen se dan cuenta que la mitad de los versos son maravillosos y accesibles a todo el mundo. Y uno de esos versos, maravillosos y accesibles a todo el mundo, es por el fuego. Da gracias, da gracias. Gracias quiero dar al divino laberinto de los esfuerzos, de los efectos y de las causas. ¿No? Y sigue. Y entonces uno de los versos es por el fuego, que nadie puede dejar de mirar sin un asombro antiguo. Y es verdad. Es decir, hay gente que a lo mejor el fuego no le llama la atención, pero la mayoría de nosotros prendemos una fogatita y nos quedamos mirando al fuego, sin saber por qué, como una cosa de atractivo, sin pensar cuál es hay una relación, un vínculo ahí, que seguramente viene marcado por cientos de miles de años, por cómo nuestros antepasados, de nuestros antepasados, nuestros antepasados, han observado este fenómeno tan particular que es el fuego. Entonces, ese verso es sencillo. Hay otro hermoso que es por el amor, que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad. Es precioso y además tiene que ver con algo que es sumamente común, ¿no? Diálogo entre dos amigas, ¿no? Y una le cuenta a la otra que fulanita tiene un novio. ¿Y qué tal es? ¿Es lindo? Ay, no, la verdad que es horrible. Y hablan con la fulanita y dicen, ¿y qué tal tu novio? Ay, es tan hermoso, tan bonito. Es el hombre más lindo que he conocido en mi vida. Es eso, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad. Es fabuloso, ¿no? Cómo está planteando algo tan sencillo, tan humano, tan general, ¿no? Por el pan y la sal, por el duro diamante y el agua suelta. Y el poema termina con un verso maravilloso que es por la música, esa extraña forma del tiempo. Es decir, entonces, ¿qué hice yo? O sea, por esa misteriosa forma del tiempo, me corrigen acá, tengo correctores al lado, es verdad. Yo me emociono y digo extraña y no, es por esa misteriosa forma del tiempo. Por la música, esa misteriosa forma del tiempo. Entonces yo digo asombro antiguo, ¿y qué hago? ¿Estoy plagiando a Borges? No. Estoy tomando un elemento de uno de sus versos, por el fuego que nadie puede dejar de mirar sin un asombro antiguo, y titulo asombro, y hablo del fuego desde mis sensaciones.
Y nada de lo que está escrito tiene nada que ver con lo que Borges ha escrito. Entonces, esta es otra cuestión. Cuestiones como el fuego, como el agua, que son cotidianas, que son universales, que son importantísimas para la vida, vistas desde una perspectiva que no es la perspectiva usual. Entonces, vamos a hacer dos pequeños ejercicios que no vamos a desarrollarlos en este momento, sino quedan ahí para sus borradores, para que ustedes, si en algún momento quieren desarrollarlo, lo hagan. Una serie de fenómenos que ustedes pueden observar, en donde sean cuestiones que competen a la vida de todos, pero cuestiones sobre las que nunca han pensado en particular algo, ¿no? Y otra, dentro de la lista de lo normal en la escuela, eso ya lo tenemos, ahora hacer una pequeña lista de lo normal en las prácticas de escritura escolar. Lo que alcancen a hacer 3, 4 formas de trabajo con la escritura que se repiten, sobre las que se insiste, sobre las que nos ordenaron u ordenamos. Bueno, son 2 listados, no hay que redactar nada todavía. Entonces, la escritura y sus prácticas normales o habituales en las escuelas, una lista que se llama normalidad y escritura en la escuela. Y la otra, objetos, lugares, situaciones, que están presentes en toda nuestra experiencia vital y que, sobre la que nunca hemos vuelto personalmente para profundizar un poquito acerca de lo que son y de lo que pueden llegar a ser. Entonces nos damos unos minutitos y reabrimos, presentamos, dialogamos y si nos da tiempo hacemos algo más y si no cerramos hoy. Bueno, hoy siento que los carrería un poco. A veces me siento culpable. Pero el asunto es aprovechar, porque esta ventaja de que está grabado y que pueden volver, si les dan la gana de volver a escuchar, es fantástico, porque a lo mejor en una segunda escucha de repente aparecen con más claridad cosas que no les habían quedado del todo claras. Inclusive podrían, si hay cosas que volviendo a escuchar quedan oscuras, tráiganlo a la siguiente sesión como preguntas. O sea, tienen que tener muy claro que a mí no me interesa gente que repita, sino gente que realmente esté activa en lo que... Y parte de la actividad es disentir, o parte de la actividad es preguntar sobre cosas que uno entienda. Esa es la función de educación, ¿no? Es decir, estar abierto siempre a la escucha de las personas que participan del acto educativo. Entonces, si les da la gana de volver a escuchar y hay cosas que les quedan así medio en nebulosa y quieren traerlo para la próxima, fantástico. Por cierto, no sé si lo traje acá, hay un libro de Rincones también, de Topito Virolo, famoso el librito, y que es un topito que tiene problemas en la vista, como todos los topos, y le cae una caca en la cabeza, hablando de necesidades fisiológicas. Y todo el libro es el Topito de Virolo buscando quién hizo caca en su cabeza. Y todo el libro es, ¿fuiste tú? Y le pregunta al caballo, a la vaca, a la cabra, y le contestan, no. ¿Cómo crees? Yo hago así. Y ahí está el dibujo con las cacas de cada uno, de nosotros, hasta que al final acude a las expertas, las moscas. Deja, dice, nosotros en un instante te podemos decir quién es. Fue el perro, ¿no? Que ahora no me acuerdo cómo se llama, lo tengo por ahí.
tengo que apuntarlo porque esos libros se los quiero mostrar. Y entonces, ¿qué hace Topito y Virolo? Se trepa a la casita del perro, que está con medio cuerpo afuera, tiene la cabeza afuera, y le hace caca en la cabeza. Claro, una caquita pequeña, a la medida de su tamaño, pero cumplida la venganza, ya se sintió en paz. Pero lo que decía Marco, todos los temas fisiológicos que están tan censurados, tan negados, aparecen ahí en el Topito Virolo, y todo lo que pudo haberle caído en la cabeza. Y habla de cacas, nada más de cacas. Y mientras lo leía me fui acordando de cosas increíbles que las tenía borradísimas, y escuchás un poema como este y asociás el concepto y aparece algo, porque todo está almacenado ahí, ¿no? Y me acordé de algo que me pasó en Guanajuato hace muchos años. Fui a una cantina que se llamaba, no me acuerdo si Madame Butterfly o... Era rarísimo el nombre de la cantina. Y me llevó un amigo que era el responsable de rincones de lectura en Guanajuato. Me dice, tenés que conocer este lugar, porque este lugar es increíble. Y lo asocié al momento que Marco dice, la verdad está al fondo a la derecha, ¿no? Y lo que descubrí en esa cantina no lo vi nunca. ¿Qué pasa con borrachos, especialmente borrachos de cerveza, que es lo usual en México, que están tomando y tomando y tomando? Que por un rato no orinan, pero de repente las ganas de orinar son cada vez más frecuentes. Entonces la cantina tenía una canaleta para que no tuvieras que llegar al baño, y se paraban y orinaban en la canaleta y volvían a sentarse. Para que... No, era una cosa absolutamente surrealista. Yo, si no hubiera visto eso, no lo hubiera creído. Lo vi. ¿Saben cuánto hace que me pasó eso? 25 años. Creo que nunca más pensé en eso. Y ahora que escucho yo creo que porque me daba asco, me parecía increíble. Y ahora que escucho el poema leído por Marco, vuelve. ¿Por qué? Porque, y venimos a contradecirte, digo, en Guanajuato existe un lugar que lo resolvieron fácil. Para resolver la cosa antes de llegar, ahí nomás, te paras y ahí está. O sea, ¿a qué me refiero? Desde el punto de vista de la escritura interior. Yo reacciono ante un concepto del texto porque hay una experiencia, una marca mía que me permite establecer ese vínculo. Eso en gran parte es la lectura. ¿Cuáles son las marcas de la historia personal que permiten ir tejiendo relaciones entre las cosas que ocurren afuera y las cosas que ocurren adentro? Es decir, la lectura es una escritura interior que se va construyendo en base a la experiencia de cada uno. Cerremos este asqueroso momento, pero clarísimo, sobre lo prohibido, porque el tema de lo prohibido también es interesante. Entonces, bueno, vamos a alguna o alguno que quiera leernos su listita. No tiene por qué ser las dos. Pueden ser la de lo normal de la escritura en la escuela, o una listita de palabras que refieren a conceptos sobre los que valdría la pena crecer y desarrollar, y que hoy los tengo como conceptos aislados. Y fíjense que ese es una práctica escolar que prácticamente no existe en la vida social hoy. Existió allá lejos y hace tiempo, ¿no? Los copistas eran personas muy reconocidas en sociedades, en la China, pero hoy, en la vida moderna, la copia es un modelo de escritura exclusivamente escolar. Fuera de la escuela, casi diría yo que no existe el concepto de copia, ¿no? Todos sabemos qué es, pero
buscamos, revisamos y digo, ¿dónde hay ejercicios de copia en la escritura social? Raro. Hay algo que se hace acá también, les agrego esto, que no sé si ocurra en México ahora. En una época se hacía. Y es un modo de escritura al que se denomina redacción. Inclusive sigue redacción, tema, mi madre. Y este es algo, un modelo escolar. En la escuela no se escribe, se redacta. Se construye artificialmente en un formato que tampoco existe en la vida social. ¿Quién redacta? Salvo que estemos hablando de una escritura vinculada a lo burocrático. Redácteme una nota para... redácteme un currículum, pero cuando hablamos de escritura, de acontecimientos personales, etcétera, la redacción como modelo no existe, es un modelo escolar, es un modelo escolar. Debe pensar un poquito eso, ¿no? Los contrastes entre lo que hacemos o los que pedimos como normalidad de escritura y cuál es la normalidad de escritura fuera del muros afuera de la escuela, ¿no? Porque sobre eso se puede pensar, se puede conversar y se puede escribir mucho. La composición es un modelo escolar, absolutamente. Entonces, incluso se puede jugar con la composición en el terreno de la ironía, en el terreno del disparate, para jugar literariamente, pero en la escuela nadie se ríe de la composición. Es algo que se exige y se cumple, y en general ocupa un lugar que está en el centro de la escritura. Y la creatividad está en la periferia del programa, cuando está, porque puede no estar. Bueno, pues linda sesión. La verdad que no he llevado la cuenta. Ahora empieza a agarrar la nostalgia de que se van acabando. Sí, la verdad. Muy linda sesión y bueno, es hora también de plantear en las próximas todas las preguntas, todas las dudas, incluso todas las cuestiones que crean haber enriquecido un poquito su experiencia sobre el tema, como parte de la dinámica, insisto, sin temor. Y vuelvo con lo del principio. De verdad que la idea de reunir todos los textos en una carpeta que pudiera dar lugar a la producción del grupo, como binomio fantástico, me parece que valdría la pena. Valdría la pena porque ya entonces reunido, yo podría volver a mirar todo y sugerirle a 3 o 4 o 5 personas algunos ajustes, algunos detallitos, para ponerlos totalmente a tono con el resto. E insisto, ojo, eso en el caso de que quieran que esto pueda ser exhibido y compartido por todos. Es un lindo material, a mí me asombró y me asombró gratamente, y estaría muy bueno que vean cómo está cada una y cada uno de ustedes produciendo estas cosas, y qué fenómeno de crecimiento colectivo hay, que es lo que finalmente estamos buscando, ¿no? Bueno, maestras y maestros, nos vemos en una semana y muy buena semana. Y después si alguno o alguna, yo no les he dado mi correo electrónico, pero si alguna o alguno quiere, o se interesa por el libro que le digo es fresquito, tiene poquito, lo está distribuyendo un librero amigo en México y lo puede enviar, o sea, puede hacerse el envío al domicilio, obviamente pagando el costo del envío, que ahí lo que conviene es reunir algunos, porque enviar uno sale lo mismo que enviar 15. Digamos. Entonces, el costo al interior de México es 130 pesos. Pero si son 15, son 10 pesos
o menos por persona. Y si es uno, son 130. Entonces, bueno, si quieren apunten y me escriben por privado. G. Siriani, como es mi apellido, con 6 gsiriani@hotmail.com. Bueno, nos vemos.